Hola, hoy te voy a hablar de un tema que es súper importante, que es el dar habilidades para la vida a nuestros hijos. Nosotros hemos crecido en una sociedad conductista. ¿Y qué es el conductismo? Bueno, el conductismo es una metodología que busca el condicionamiento de conductas. Cuando nosotros tenemos o observamos una conducta positiva, la reforzamos. Y cuando nosotros observamos una conducta negativa, entonces tratamos de anularla con castigo. Pero, obviamente, esto se basa en el miedo, o sea, en el miedo al tener un castigo, y al final no te está dando habilidades para que tú puedas enfrentarte a situaciones diferentes. O sea, el conductismo al final lo que te va haciendo es ser obediente, obedecer a ciertos patrones conductuales que te han delimitado. En cambio, cuando nosotros hablamos de dar habilidades para la vida a nuestros hijos, estamos hablando de educar en libertad. ¿Y qué es educar en libertad? Bueno, nosotros como papás no vamos a poder estar siempre con ellos. O sea, es decir, hay momentos cuando están en el colegio, cuando están con los amigos, nosotros no podemos estar ahí supervisando qué es lo que ellos están haciendo, cómo se están comportando, etc. Entonces nosotros debemos de asegurarnos que ellos pueden actuar de la manera correcta independientemente de la circunstancia. Es decir, debemos darle las habilidades para que él sepa cómo comportarse o cómo actuar. Lo importante aquí es que nosotros debemos de tomar ese rol de padres, ese rol de padre que vamos a decir, bueno, nuestro rol de papá, de nuestro rol de mamá es educar. ¿Y qué es educar? Voy a reforzarlo muchas veces, es dar habilidades para la vida. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a dar habilidades para la vida o a qué se refiere esto? Bueno, voy a tomar un ejemplo que no es mío, es de una psicóloga y en la descripción vamos a poner el enlace al video por si lo quieren ver. Pero entre el conductismo y educar en libertad es como que nosotros pensemos en nuestros hijos que es un carro o un coche y este carro nosotros tenemos dos opciones. Lo metemos entre unas líneas de tren, es decir, imaginemos agarramos el carro y lo ponemos sobre las líneas del tren y él empieza a andar, el carro va a andar, o sea, va a ir por las líneas del tren, no se va a mover de las líneas del tren porque está metido adentro, va a ir a golpes, pero va a andar. Pero ese carro solo va a poder ir donde las líneas del tren lo lleven. Si no hay líneas del tren hacia donde él va, pues no va a lograr ese sentido o esa pertenencia, ¿verdad? En cambio, cuando nosotros hablamos de educar en libertad, lo que estamos haciendo es que nosotros estamos agarrando ese carro, que son nuestros hijos, y les estamos marcando dos límites, el límite de la seguridad y el límite del respeto. Y entre esos dos límites, el carro se va a poder conducir por una calle, por una vereda, por el lugar donde él vaya, porque él sabe que tiene dos límites por los que él se tiene que mover. Entonces, eso es educar en libertad. Y este carro va a llegar a un destino. Ese destino que es el sentirse parte de y la significancia, o sea, la pertenencia y la significancia, que yo he logrado un objetivo, yo como persona. Entonces, al hacer esta analogía, lo que nosotros queremos como papás es darles a nuestros hijos los límites por los que ellos se van a poder mover en la vida. Eso es darles habilidades para la vida. Y bueno, ustedes me preguntan, Antonio, pero ¿cómo lo hacemos? O sea, suena muy bonito, pero si tú me dices que nosotros hemos crecido en una sociedad conductista, ¿cómo nosotros ahora vamos a ser capaces de cambiar esto? Bueno, porque hay un tema súper importante que la neurociencia nos ha enseñado y es que nuestro cerebro es plástico. Tenemos neuroplasticidad o plasticidad cerebral. ¿Y qué significa esto? Que nosotros con un poco más de esfuerzo o con un poco más de tiempo podemos cambiar o modificar comportamientos a lo largo de nuestra vida. O sea, nuestro cerebro no es rígido, es como una plastilina, es como algo que se puede moldear, modificar, dependiendo de nuestra edad. En edades tempranas va a ser mucho más fácil, en edades adultas es un poco más complicado, pero la plasticidad cerebral nunca es cero, siempre podemos modificar nuestro cerebro. Lo importante es empezar a hacerlo. Y eso es lo que yo quiero compartirte hoy. El primer y más importante
y sobre lo que se basa la educación en libertad, esta metodología, es en las necesidades del ser humano. Nosotros como seres humanos tenemos necesidades y sobre esas necesidades nosotros debemos de darle una respuesta o saber expresar o identificar esas necesidades. En este caso con nuestros hijos. Para poder lograrlo, lo primero es la comunicación. Para que nosotros seamos capaces de identificar esas necesidades o de expresar esas necesidades, debemos de establecer ese entorno de comunicación en nuestra familia. No es fácil, especialmente en esta sociedad que estamos viviendo del conocimiento y de la mega conectados pero poco conectados socialmente. Entonces, aquí nuestro rol como papás es comunicarles a nuestros hijos nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo que ha ocurrido durante la jornada, pero también nuestras necesidades y tratar de entender las necesidades de nuestros hijos. Y aquí les quiero compartir un ejemplo. Hace un par de meses, mi hijo empezó a tener un comportamiento bastante, pues, que no quieres como papá. Y es que de repente yo estaba tranquilo y me golpeaba ya sea la espalda o la pierna. Y obviamente dependiendo de mi nivel de cansancio, porque recordemos que nuestro cerebro racional, pues si está muy cansado, pues es controlado por nuestro cerebro límbico y reaccionas o el instinto. Entonces yo a veces pues le gritaba y le decía, no haz eso, no me gusta, eso no es forma. Y obviamente él seguía teniendo este comportamiento. Hasta que de repente, pues en un día que no estaba tan cansado porque ocurrió temprano, que normalmente nuestro cansancio pues va acumulándose a lo largo del día, ocurrió temprano. Entonces empecé y dije, momento, o sea, mucho hablo de habilidades para la vida, pero aquí no las estamos aplicando. Él tiene una necesidad, ¿cuál es esa necesidad? Y empecé a observar que la necesidad era mi atención. O sea, él en ese momento que él reaccionaba de esa forma, lo que demandaba era mi atención. Él tenía la necesidad de jugar con papá, de divertirse con papá. Y su forma de expresarlo era a través del golpe. ¿Por qué? Porque el golpe llamaba mi atención. Entonces respiré la primera vez y le dije, ¿quieres jugar con papá? ¿Tú quieres mi atención? Y él me dijo, sí, eso es lo que quiero. Y seguido empecé a trabajar la parte comunicativa y le dije, esa no es la forma de llamar la atención. Pero antes de eso, lo más importante es pedir perdón. Porque realmente nosotros hemos fallado como papás al no identificar la necesidad del niño a tiempo. Entonces le pedí perdón, primero por no estar prestando atención, por haber estado con algo del trabajo, con el móvil o con cualquier otra cosa. Y luego le dije, ahora tienes mi atención. Ahora vamos a hacerlo, pero no es la forma. Obviamente, para cambiar una conducta no es de la noche a la mañana, lleva un proceso. Pero lo que quiero llegar con esto es que cuando nuestros hijos hacen un berrinche, una rabieta, lo que ellos están es que no saben expresar lo que sienten, no son capaces de comunicar lo que están sintiendo, tanto porque nosotros como adultos se nos dificulta mucho la comunicación, pero también ellos como niños no saben expresarlo. Entonces, nuestro rol como padres en esta etapa de la comunicación es identificar, tranquilizarnos y al identificar la necesidad, darle a conocer la necesidad del niño, empatizar con el niño. Entonces, esto es súper importante. Para que ocurra una educación en libertad, debe de haber comunicación y esa comunicación debe de fluir entre nosotros. El segundo punto, no menos importante, pero todos son importantes, es el sentido de pertenencia. Nosotros somos seres humanos y necesitamos sentirnos parte de. No crecemos ni nacemos en medio de la nada, nacemos dentro de una familia, del seno de una familia, que esa familia forma parte de una sociedad y esa sociedad pues forma parte del mundo y al final estamos todos interconectados. Entonces hay un tema que es súper importante, que es el sentido de pertenencia. Y cuando hablamos de sentido de pertenencia, lo que nosotros debemos buscar es que nuestros hijos se sientan parte de una cultura, parte de un ambiente, parte de ciertas actividades, darle roles dentro de la casa, pero también darle y que su opinión sea importante para nosotros. Y aquí
Nuestro rol como papás, obviamente no debemos de perderlo de vista. No es que vamos a dejar que ellos decidan por nosotros, no, pero sí darle opciones. Por ejemplo, vienen las vacaciones o viene el fin de semana. ¿Qué les gustaría hacer en familia? Tenemos la opción A y la opción B. ¿Cuál prefieren? Hacer votaciones en familia, pero debemos de formar ese sentido de pertenencia, ese que tú sos parte de una comunidad, de una tribu. Entonces, este es un punto súper importante que debemos de trabajar, porque normalmente en ese rol de papás que queremos, pues, que obviamente sentirnos que tenemos todo el poder, pues perdemos de vista el sentido de pertenencia de nuestros hijos dentro de la familia. Y este sentido de pertenencia nos lleva a un tema que son las emociones. Recordemos que hemos crecido en una sociedad conductista, pero también hemos crecido en una sociedad donde las emociones no había que expresarlas. O sea, especialmente en los hombres. Eres hombre y si eres macho no lloran. Y resulta que ese no expresar nuestras emociones al final no nos ayuda a conocerlas, no nos ayuda a identificarlas, no nos ayuda a saber qué es lo que nos está pasando. Entonces, cuando hablamos de comunicación y sentido de pertenencia, viene un tema que son las emociones, expresar lo que estamos sintiendo y obviamente educar a nuestros hijos en todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. No le voy a dedicar mucho tiempo, pero lo que tenemos que hacer nosotros como papás es ponerle nombre y apellido a la emoción y ser capaces de identificar qué es lo que nos está pasando, qué es lo que ocurre cuando yo me siento así, cómo reacciono yo. Y al niño tenemos que decirle qué es lo que está sintiendo, porque él no es capaz a su corta edad o dependiendo de la edad en la que están, de identificar qué es lo que está sintiendo. Entonces nuestro rol como padres es de decirle, estás molesto, estás enojado, estás frustrado, ¿cómo tú te sientes? O sea, ponerle nombre y apellido a esa emoción. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros vamos poniéndole nombre y apellido a las emociones, entonces nos vamos autoconociendo. Y este autoconocimiento también viene con el hecho que yo les decía. No es lo mismo como tú actúas al final de la tarde cuando estás muy cansado. ¿Por qué? Porque cuando estás muy cansado es muy difícil para ti controlar tu parte emocional y especialmente si no la has trabajado, simplemente explotas porque ya tu cerebro tiene muy poca energía para tomar decisiones racionales. Entonces hay un tema que es súper importante que es el autoconocimiento. O sea, cuando hablamos de educar en libertad, también estamos hablando de conocernos a nosotros. Cómo nosotros reaccionamos ante estas situaciones. ¿Qué ocurre cuando yo estoy molesto y mi hijo me hace una rabieta o un berrinche? ¿Qué ocurre? ¿Cómo reacciono yo como papá? Bueno, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros debemos de trabajar, y aquí es otro punto que quiero hacer, es el autocuido. Por ejemplo, si nosotros estamos muy cansados, muy estresados del trabajo, debemos de buscar pues una actividad física antes de llegar a casa, 15, 10 minutos o algo que nos permita oxigenar nuestro cerebro y cuidarnos a nosotros mismos. O sea, decir, bueno, estoy molesto porque he tenido un día pesado en el trabajo o tengo muchas actividades que hacer en el trabajo y que me han quedado pendientes. Si llego a casa, pues resulta de que voy a actuar de esta y esta forma y no es lo correcto con mi hijo porque él no es el culpable. Entonces es el autoconocimiento y el autocuido. Entonces, ¿qué debo de hacer? Bueno, pues antes de llegar a casa voy a respirar, voy a dar una caminada de 10 minutos, poco tiempo, pero por lo menos mi cerebro se va a oxigenar y eso me va a dar un poco más de aire para poder tomar decisiones. Entonces hay un tema súper importante que es el autocuido, es el cuidarnos a nosotros y poder pues tomarnos nuestro tiempo, dedicar nuestro tiempo para que pues podamos controlar esos impulsos que nosotros tenemos como seres humanos. Y pues hablando de educar en libertad, hay un tema que es súper importante, que es las recompensas positivas. O sea, muchas veces, y que sean emocionales. O sea, cuando estamos hablando de todo esto con nuestros hijos, hay un tema que es importante, que nosotros les decimos lo que no deben de hacer, pero no le decimos lo que sí pueden hacer. Entonces, cuando hablamos de recompensas positivas, es que tenemos que premiarlos, pero de una manera emocional. Por ejemplo, si él hizo algo muy bien, entonces tú tienes que decirle, excelente, debes de estar tú orgulloso de ti mismo. No debe de él buscar la aceptación de la otra persona o de otra persona, sino que él debe de identificar cómo se siente. Esa recompensa positiva de te esforzaste mucho, hiciste un trabajo que te propuso mucho esfuerzo.
Eso es lo que tú tienes que trabajar con ellos, la recompensa positiva. Y otro punto que es la prevención. Cuando hablamos de educar en libertad, nosotros debemos de prevenir, establecer límites. No debemos de esperar a que la conducta ocurra para nosotros reprimir esa conducta. Debemos establecer un límite. Hay diferentes límites, por ejemplo, las reglas de la casa, las normas de la casa, pero nuestros hijos deben de conocerlo, o sea, antes de que esa conducta ocurra. Un tema súper importante y el límite que hoy en día nos funciona mucho como papás es el tiempo. Por ejemplo, nosotros le damos la tablet o el dispositivo a nuestros hijos, y esto lo hablaba en un video anterior, y lo dejamos usándolo, pero cuando llegas y se lo quitas de un solo golpe, el niño pues reacciona con un berrinche. ¿Por qué? Porque él no estaba programado a que le quitaran ese placer que estaba recibiendo. En cambio, si tú estableces un límite de tiempo de uso, el niño ya sabe y estás haciéndolo de manera preventiva. Y aquí lo puedes trabajar con los adolescentes. Los adolescentes van a ir a fiestas, les van a ofrecer alcohol, cualquier otra cosa. Entonces debemos de trabajar la prevención. Aquí podemos hacer juegos de roles y decirle, bueno, tienes una fiesta el sábado, ¿qué pasa si te ofrecen esto? ¿Cómo vas a actuar? ¿Por qué? Porque normalmente en la cultura en la que hemos vivido es que tú cometes el error y cuando cometes ya el error, te tratan de corregir ese error y no previenen el error. Entonces es importante que nosotros como padres de familia debemos de establecer límites para prevenir que eso ocurra y comunicarles los límites a nuestros hijos, porque ellos no saben lo que nosotros esperamos de ellos. Y obviamente se estarán preguntando y están diciendo, bueno, suena muy bonito y todo, pero esto es muy difícil. Bueno, es un tema de actitud. Si tú crees que puedes hacerlo, tú serás capaz de hacerlo. Y aquí pues yo les recomiendo un libro que se llama Hábitos Atómicos de James Clear, donde él dice, y un ejemplo, por ejemplo, es cuando una persona toma la decisión de hacer dieta. Es muy diferente a decir voy a hacer una dieta a creerte y ser una persona saludable. Cuando tú te crees y eres una persona saludable y te ponen 2 platos de comida, uno chatarra y otro saludable, pero tú te has creído y has creído que eres parte de una cultura de una persona saludable, tú vas a escoger el plato saludable. En cambio, cuando estás en una dieta, tú estás oprimiendo o reprimiendo un comportamiento. Entonces, tu cerebro obviamente pues se le va a complicar el hecho de tomar una decisión y decir, bueno, yo voy a escoger el plato saludable. Entonces es lo mismo con la educación en libertad. Es un tema de actitud y tenemos que trabajarlo todos los días, el 1%. Y el día que no lo trabajamos, pues tenemos que recuperar ese tiempo perdido. James Clear pone diferentes ejemplos. Por ejemplo, el ir al gimnasio. Cuesta hacer ejercicio. Pero solo el hecho de vestirte para hacer ejercicio, ya estás ganando un punto más porque ya tu cuerpo ya se está preparando para hacer una acción. Entonces esto es un tema de actitud. Y al ser un tema de actitud y saber que nuestro cerebro es plástico, nosotros podemos lograrlo como papás. Así que te invito a que no esperes a mañana. Como es un tema de actitud y nuestro cerebro es plástico, debemos de empezar a hacerlo ya hoy mismo. Hoy debemos de empezar a tratar de educar a nuestros hijos en libertad. Al principio nos van a ver raro, van a decir, papá, ¿qué mosca te picó? Papá, ¿qué pasó aquí? Pero en la medida en que nosotros vamos creando ese sentido de pertenencia y esa cultura en la familia y vamos creciendo en eso de que somos una familia, de que nos respetamos y vamos marcando límites de respeto y seguridad para que nuestros hijos crezcan y sean educados en libertad, y esa es nuestra filosofía de familia, va a ser muchísimo más fácil. Pero no esperes hasta mañana, hazlo hoy. Si tienes alguna duda o pregunta, puedes dejarlo en los comentarios y con gusto pues estaremos compartiéndote más experiencias.